Durante años, el narcisista psicopático y maquiavélico construye su cuerpo como si fuera una fortaleza, un altar dedicado a su propio reflejo. Cada músculo, cada prenda, cada pose está cuidadosamente diseñada para proyectar poder, deseo y control. No entrena por salud, sino por dominación emocional. Su cuerpo es un instrumento de manipulación, un escaparate de superioridad cuidadosamente tallado para que los demás lo envidien, lo deseen o lo teman. En su mente, la admiración ajena es alimento. Cada mirada que recibe refuerza su delirio de grandeza. Vive de las reacciones, de los suspiros, de la atención. Su físico no es una expresión de sí mismo, sino una máscara viva, un disfraz de perfección con el que intenta ocultar lo más aterrador para él. La sensación de no valer nada sin el aplauso de los demás. Pero llega el día en que el brillo se apaga. El tiempo, la pérdida, la indiferencia o una herida narcisista profunda hacen grietas en su armadura. Ya no recibe los halagos que lo sostenían. Nadie se detiene a mirar. Nadie lo adora como antes. Y entonces, el cuerpo que antes era su reino se convierte en su prisión. El espejo, antes su templo, ahora es su verdugo. Comienza el declive silencioso. Se obsesiona con las arrugas, con la piel, con cada señal de desgaste. Intenta reconstruir lo que el tiempo y la falta de amor propio están destruyendo. Cambia el gimnasio por el espejo, la seguridad por la paranoia. Y mientras más intenta mantener la ilusión de perfección, más se revela la decadencia interior. La ansiedad, el vacío, la desesperación de no poder controlar lo inevitable. Lo que antes era vanidad ahora es castigo. Ya no se mira para admirarse, sino para castigarse. Ya no busca gustar, sino sobrevivir a la sensación de haber dejado de ser alguien. Su cuerpo, que antes fue una herramienta de conquista, se vuelve un recordatorio constante de su fragilidad y de su fracaso. Así, el narcisista cae en su propia trampa, idolatró una imagen que ahora lo traiciona. Y lo que un día fue su mayor fuente de poder, se convierte en el espejo donde por fin, aunque por breves segundos, vislumbra su verdadera miseria interior. La de alguien que nunca se amó, solo se utilizó a sí mismo. 1. La caída del combustible narcisista. El narcisista psicopático y maquiavélico no vive de amor, vive de combustible emocional. La admiración, la envidia, la atención constante. Cada mirada que lo elogiaba, cada cumplido, cada gesto de fascinación funcionaba como una descarga de dopamina que mantenía su maquinaria de perfección en marcha. Su disciplina física no era autocuidado, era una estrategia de dominación. Cada abdominal, cada ropa que marcaba su silueta, cada pose ante los demás era una forma de gritar: mírame, existo, valgo más que tú. Pero cuando ese escenario se apaga, cuando su pareja deja de admirarlo, cuando el paso del tiempo apaga su brillo, o cuando el público simplemente se aburre, su sistema interno colapsa. El cerebro del narcisista no entiende la falta de atención. Sin admiración, no hay identidad, sin reflejo, no hay existencia. Lo que para otros es madurez o silencio, para él es muerte simbólica. Y entonces aparece el pensamiento más destructivo de todos. ¿Para qué entrenar si nadie lo aplaude? Ya no ve sentido en cuidar su cuerpo porque su cuerpo ya no le sirve como arma. Su físico, que antes era su bandera de superioridad, se convierte en algo inútil. Empieza la decadencia. Abandona rutinas, se excusa, se victimiza. La energía que antes invertía en perfeccionarse, ahora la gasta en justificar su caída. Así comienza su deterioro, no solo físico, sino psicológico y existencial. 2. Sustitución del placer. Comida, alcohol y evasión. Cuando el combustible emocional se agota, el narcisista entra en síndrome de abstinencia. Su ego hambriento exige placer inmediato, algo que lo haga sentir vivo, aunque sea por segundos. Y como ya no obtiene dopamina de las miradas ajenas, empieza a buscarla en otras formas. La comida, el alcohol, las drogas, las compras compulsivas, el sexo vacío o la sobreexposición digital. Cada exceso es una forma de anestesia. La comida se vuelve su refugio. No lo juzga, no lo abandona, y por unos minutos, llena ese vacío insoportable que antes llenaban los halagos. Pero detrás de cada atracón, detrás de cada copa o cada noche de euforia, hay un grito interno que nadie oye. La desesperación de un ego que se está derrumbando y no sabe cómo sostenerse sin admiración. El control físico que antes lo definía se transforma en compulsión emocional.
Lo que antes era autodisciplina ahora es autodestrucción con guantes de seda. Sigue buscando sensaciones, pero ninguna le da lo que perdió. El reflejo de sentirse superior, de ser adorado, de ser alguien. Y así, entre exceso y vacío, el narcisista se hunde en el ciclo más cruel. Ya no vive para brillar, sino para no sentir que se apaga. 3. Depresión encubierta y pérdida de identidad. El narcisista maquiavélico no tiene un yo, tiene un reflejo. Su cuerpo era su bandera, su carta de presentación, su forma de controlar el mundo y proyectar superioridad. Cada músculo era una afirmación de poder, cada prenda ajustada una declaración de dominio emocional. Pero cuando ese reflejo deja de generar admiración, su mundo interno colapsa. Sin miradas, sin aplausos, sin testigos, el narcisista no sabe quién es. El vacío no es simple tristeza. Es una crisis de identidad absoluta. La mente que antes calculaba cada gesto para impresionar ahora se ve atrapada en el silencio. Ese silencio, el que otros llaman paz, para él es insoportable, porque no hay público, ni rival, ni eco que confirme su existencia. La depresión llega, pero disfrazada. No llora, no se reconoce como deprimido. Simplemente se apaga lentamente. Pierde interés, deja proyectos a medias, evita el contacto, se irrita con facilidad. El gimnasio, su templo de vanidad, ahora le parece inútil. El espejo, que antes era su altar, se convierte en su juez. Y cada vez que se mira, ya no ve poder, ve decadencia. Detrás del sobrepeso, del abandono o del cansancio crónico, hay un grito silencioso que ruge desde el fondo de su ego fracturado. Ya no soy quien era, pero no sé quién puedo ser. Ese es el infierno psicológico del narcisista caído. No sufrir por lo que perdió, sino por no saber existir sin admiración. Porque sin el reflejo del otro, su identidad se disuelve como un espejismo. 4. La venganza pasiva contra sí mismo. Cuando el narcisista siente que ha perdido poder, activa un mecanismo oscuro y retorcido. La autodestrucción como castigo. No lo hace con lágrimas ni súplicas. Lo hace con cinismo, con frialdad, con un aire de falsa indiferencia. Deja de cuidarse, come sin control, abusa de sustancias, se deja ir, pero todo con una intención encubierta. Castigar a quienes no lo adoran más. Cada kilo de más, cada exceso, cada descuido es un mensaje silencioso dirigido al exterior. Mirad lo que me habéis hecho. En su mente, su deterioro no es consecuencia de su vacío, sino prueba de que los demás lo han traicionado. Así proyecta la culpa, convirtiéndose al mismo tiempo en víctima y verdugo. Pero hay algo aún más maquiavélico en este proceso. El narcisista puede usar su propia decadencia como una nueva forma de manipulación. Empieza a decir frases como: yo antes era distinto, pero tú me cambiaste. Desde que me fallaste, ya nada tiene sentido. Detrás de ese discurso no hay dolor auténtico, sino culpa estratégica. Su autodestrucción es su nuevo teatro, su forma de mantener el control desde la ruina. Ya no brilla, pero se convierte en sombra para que tú cargues con su oscuridad. El narcisista psicopático no se rinde. Incluso en su caída, busca dominar. Y si no puede hacerlo desde el éxito, lo hará desde la decadencia. Su lema oculto sigue siendo el mismo. Si no puedo ser admirado, seré recordado, aunque sea por mi ruina. 5. El cuerpo como espejo del alma. En el narcisista psicopático, el cuerpo no es solo un vehículo. Es su escenario principal, su altar, su máscara, su arma. Durante años lo moldea con obsesión quirúrgica. Cada músculo, cada prenda, cada gesto ha sido cuidadosamente diseñado para impactar, dominar y seducir. Su físico es la fachada de su poder. Pero cuando su mundo interno se resquebraja, el cuerpo deja de obedecer al personaje. Entonces ocurre algo profundo y aterrador. El cuerpo comienza a hablar por él, a traicionar su guión. Donde antes había firmeza, aparece flacidez. Donde antes había control, surge ansiedad. La mirada antes intensa, calculadora, magnética, se vuelve opaca, perdida, sin dirección. La piel se apaga, los gestos se vuelven torpes, el porte se derrumba. El narcisista puede intentar disimularlo, pero el cuerpo revela lo que la mente ya no puede sostener. La desintegración del ego. La grasa que aparece no es solo descuido.
es la acumulación simbólica de todo lo que no puede procesar. Cada kilo nuevo es un muro entre él y su propio reflejo. El cuerpo se convierte en la prisión visible de su alma deteriorada. Ese cuerpo, antes moldeado para ser admirado, ahora se transforma en un recordatorio de su derrota interna. La rigidez física encarna su resistencia a aceptar la vulnerabilidad. El agotamiento constante refleja la guerra invisible entre su máscara y su verdad. Y esa mirada vacía, es la grieta por donde se escapa lo poco que queda de su control emocional. El psicópata narcisista no engorda por pereza ni envejece por casualidad. Su cuerpo confiesa lo que su mente niega. La pérdida del atractivo no es solo estética, es espiritual. Porque cuando el alma se pudre en soberbia, el cuerpo, ese fiel sirviente, empieza a mostrar la decadencia que el ego no puede admitir. Por eso, cuando un narcisista pasa de atlético a descuidado, no es un cambio superficial. Es un grito silencioso de rendición. Una confesión no verbal de que su poder ya no existe, de que el personaje se ha caído, y de que el cuerpo, cansado de fingir, ha decidido contar la verdad. Conclusión. El narcisista no engorda por hambre física, engorda por hambre de validación, de aplausos, de sentido. Su cuerpo se infla con el mismo vacío que antes intentaba ocultar bajo músculos, perfumes y sonrisas ensayadas. Cada kilo ganado no es un simple exceso de comida, es un gramo de ego que se derrite lentamente, un recordatorio silencioso de que ya no es el centro del deseo, ni el reflejo perfecto que tanto necesitaba mantener. Ese cuerpo que antes era su altar de adoración, donde cada mirada ajena era una ofrenda, se convierte poco a poco en su tumba simbólica. El atractivo se desvanece, el magnetismo se marchita, y tras la caída del brillo artificial emerge la sombra. El vacío emocional que nunca quiso mirar. Y ahí, en medio del abandono, entre la ropa que ya no encaja y los silencios que pesan más que cualquier mirada ajena, el narcisista se encuentra por fin con su peor enemigo. Él mismo. Sin admiradores, sin combustible, sin aplausos, descubre que nunca tuvo identidad propia, solo reflejos prestados. Por primera vez, se enfrenta a lo que más temía. La desnudez del alma, la certeza de que todo su poder fue una ilusión. Porque su cuerpo habla cuando su ego calla. Habla con flacidez donde antes había control. Habla con cansancio donde antes había superioridad. Habla con culpa, con miedo, con soledad. El cuerpo narcisista, cuando cae, no miente. Confiesa todo lo que el personaje intentó esconder. ¿Has conocido a alguien que, tras perder la atención o la admiración, cambió por completo? ¿Qué pasó de cuidarse obsesivamente a abandonarse como si ya nada tuviera sentido? Cuéntalo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros a reconocer el colapso físico del ego y entender cómo el cuerpo se convierte en el último escenario donde se representa la verdad. Y si este análisis te hizo ver al narcisista con otros ojos, déjame un like y compártelo. Porque, al final, el cuerpo revela lo que el alma ya no puede seguir fingiendo.